legislativos es un reencuentro con la historia de nuestro partido. No olvidemos que el PRD nació de las grandes jornadas de 1987 y 88. No olvidemos nuestra historia nunca, para que no olvidemos hacia dónde vamos. No olvidemos los que somos fundadores, pero tampoco los que entraron después a este partido y a este proyecto, que en 1987 ocurrió el último gran fenómeno político en México, que fue el rompimiento del PRI como partido y también la creación de la corriente democrática, que poco tiempo después se encontró con la izquierda socialista que se había agrupado en el Partido Mexicano Socialista y que 2 años después dio origen al Partido de la Revolución Democrática. Ese es nuestro origen y en Michoacán surgimos. Y desde Michoacán hemos dado extraordinarias batallas políticas y legislativas nacionales y desde luego también aquí en el Estado. Gracias a todos ustedes y gracias a quienes me acompañan en el presidio, liderazgos muy importantes de gobierno, legislativos y partidarios. Vengo a Michoacán a reencontrarme con mis compañeros del PRD. Vengo a Michoacán en momentos difíciles para el Estado, en momentos en el que miles y miles de familias en varias regiones del Estado sufren una situación dramática, donde su integridad personal está en riesgo, donde su patrimonio está en riesgo, donde viven con incertidumbre del día a día o de que un coletazo de violencia los alcance. Vengo a Michoacán cuando la conducción institucional del gobierno del Estado proveniente del PRI naufraga en la conducción política del Estado. Nunca en la historia de Michoacán, y hay que ver todo lo que ocurrió en el siglo XX y principios del XXI, Michoacán había estado en una situación de precariedad política tan grave como la que tenemos ahora. ¿Qué tenemos? Un gobierno que llegó como una alternativa a los gobiernos nuestros durante 10 años. Un gobierno y un personaje que junto con su partido cometió la irresponsabilidad, porque lo es, de enfrentar una campaña y una tarea de gobernar el Estado sabiendo que tenía precaria su salud y que esto iba a ir de mal en peor. Y la enfermedad del gobernador llevado hasta los extremos ha generado un interinato débil, un interinato sin la fortaleza que dan las urnas, sin la unidad de su partido, sino el acompañamiento completo del gobierno de la República, sin fuerza propia para conducir un Estado que vive una convulsión social en varias partes de su territorio. Michoacán hoy está a la deriva en su conducción política. Y vaya que en Michoacán hemos tenido gobernadores muy buenos, regulares y malos, en toda su historia. Pero ninguno se asemeja a la debilidad y a la falta de conducción del actual gobierno del Estado. Todavía en los últimos días, un mensaje de un familiar del gobernador con licencia vuelve a poner en la tesitura si pronto regresará Fausto o no, si Reina va a conducir el gobierno hasta el final del periodo o no, si este gobierno tiene respaldo federal o no. Y para conducir el Estado en la situación que se encuentra en Michoacán,
lo peor que puede ocurrirle es esta falta de definición y esta debilidad. Pero también vengo a Michoacán en momentos en que el PRD, sus liderazgos todos, sus expresiones todas, sus legisladores, militantes y dirigentes están discutiendo cuál es el papel que le toca jugar al PRD en este estado. Y permítanme hacer algunas reflexiones que a veces localmente no se hacen por razones diversas. Porque el día de hoy ganan o porque hay otras tareas del momento. Una reflexión que yo quiero hacer con ustedes es que el PRD michoacano tiene la necesidad de mirarse al espejo. Tiene necesidad de localizar qué somos en Michoacán y sobre todo cuáles son nuestras responsabilidades como partido. El PRD michoacano es uno de los partidos locales o una expresión local más fuertes que tenemos, junto con otros estados de la República. En Michoacán nació el PRD. En Michoacán hemos gobernado 10 años con 2 gobernadores. Hemos tenido mayoría legislativa en varias elecciones federales, donde hemos ganado los 2 senadores y la mayoría de diputados. Hemos gobernado la mayoría de los municipios. Hemos tenido grupos parlamentarios numerosos en el Congreso del Estado. Muchos de los que están aquí presentes han pasado por cargos de representación popular y otros más han sabido lo que es sentarse en el escritorio a dirigir tareas de gobierno, primero con Lázaro y luego con Leonel. Y la vieja guardia que también está aquí presente, aquí está mi tocayo Carlos Mandujano, que acompañaron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador. Otros más que están aquí presentes. Es decir, hemos sido partido de gobierno. Nos ha tocado conducir los destinos de Michoacán. Y los michoacanos nos han dado su voto y su confianza en unos tiempos y luego nos la han retirado en otros tiempos. Hemos ganado elecciones y hemos perdido elecciones. Ya sabemos lo que pasa cuando hacemos las cosas bien y ya sabemos lo que ocurre cuando no las hacemos bien. Ya tenemos conocimiento del costo enorme de la división. Ya sabemos lo que es la pugna interna y cuando priorizamos las disputas internas y dejamos de ver hacia afuera a los hombres y mujeres michoacanos. Pero también ya sabemos que gobernar Michoacán no es nada sencillo. Hemos estado en el Palacio de Gobierno, hemos conducido la seguridad del Estado y la política social, la infraestructura, el tema educativo, y sabemos de la complejidad de los problemas que Michoacán enfrenta. Y cuando la población tuvo la sensación de que el PRD ya no le representaba una opción fresca, hace apenas año y medio decidió virar y nos mandó a la oposición y le dio al PRI un voto de confianza para que retomara la conducción del Estado. Y los resultados los tenemos a la vista. Pero compañeros, el PRD perdió una elección, pero no perdió sus responsabilidades con los michoacanos. El PRD pasó a la oposición, pero tiene la obligación de responderle a cientos de miles de electores de Michoacán que votaron y siguen votando por nosotros. Y sobre todo, el PRD tiene la obligación de prepararse para regresar al gobierno en el 2015. Eso es lo que tenemos que hacer. La gran interrogante es ¿cómo vamos a regresar? ¿Con qué programa de gobierno vamos a regresar? ¿Qué le vamos a proponer a los michoacanos en 2015?
qué es lo que vamos a preparar y elaborar que sea creíble, posible de realizar y que los electores terminen volteando cabezas a nosotros para darnos un nuevo voto de confianza. Y déjenme tener una primera definición. La propuesta no puede prepararse en marzo de 2015. Tiene que prepararse desde hoy. Tiene que demostrar el PRD que entendió la lección que nos dieron los electores y que vamos a actuar desde el Congreso del Estado, desde la Cámara de Diputados Federal, desde el Senado de la República, desde los municipios que gobernamos, desde los lugares donde tenemos regidores, para poner por delante, en el orden correspondiente, primero el interés de los michoacanos y de Michoacán, primero que nada. Después, el interés del PRD, no al revés. Nosotros no podemos colocar primero los intereses partidarios, aunque Michoacán se sigue incendiando. Con que nos vaya bien a nosotros basta. No. Tenemos que mandar un mensaje hacia afuera de que a los periodistas nos interesa primero los ciudadanos michoacanos en primer lugar, sus familias, su seguridad, su patrimonio, sus condiciones de vida, las mujeres, los niños, los ancianos, los jóvenes, que esa es nuestra preocupación. Y que el PRD va a ser capaz de hacer todo lo que esté en sus manos para que Michoacán salga de esta dramática situación que hoy se vive aquí en el Estado. Por eso he platicado con los dirigentes hoy en la mañana y sé que están trabajando. ¿Cuál propuesta debe tener el PRD para estabilizar Michoacán? Porque hay una circunstancia que hay que decirlo con toda claridad. Con toda claridad. El gobernador Reina y su partido no pueden con el paquete solos. El gobernador Reina es un rehén de la disputa en su partido, de la desconfianza federal, del regreso no del que está enfermo o en recuperación, sin tener las riendas del gobierno, y Michoacán está sufriendo esa debilidad. Y dos, este gobierno, como no puede, tampoco puede imponer su visión para enfrentar los temas michoacanos solo. No tiene con qué, no tiene respaldo político, no tiene respaldo social, no tiene respuesta, no tiene operación, no tiene la confianza del gobierno federal. ¿Qué tiene que hacer el PRD? Desde mi punto de vista, y acépteme esta sugerencia respetuosa, el PRD tiene que mostrar que es un partido de gobierno responsable, aunque estemos en la oposición. El PRD tiene que mostrar que pone por delante a Michoacán y no a los intereses nuestros. Tiene que demostrar que es capaz de aportar soluciones y de colaborar y de suscribir los acuerdos necesarios para darle contenido a una acción múltiple desde el Congreso, desde el gobierno, desde los ayuntamientos. Y el PRD tiene que ser la fuerza política que le exija al gobierno de la República definiciones claras. Llegó el momento que el gobierno de la República tenga definiciones claras sobre Michoacán. ¿Cuáles? Varias. Primero, tiene que definir si Reina se queda definitivamente y conduce el gobierno, o va a haber recambio de gobernador pronto, porque la inestabilidad no es buena para nadie. El gobernador Reina va a dirigir el gobierno, es el jefe del Ejecutivo, tiene el respaldo federal. Si es así, el gobierno federal tiene que determinarlo, porque está en el ámbito de su partido. Ellos ganaron las elecciones. Segundo, el gobernador Reina tiene que convocar a las fuerzas políticas del Estado